Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David le dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojando piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: ¡fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjeme ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David, hijo de Abisai, y a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Vamos a reaccionar la lectura de este día, la primera lectura, que trata del segundo libro de Samuel, del capítulo 15. La pregunta es: ¿por qué Absalón quería matar a David? Aparte del familiar de Saúl que lo insultó. Si nos vamos a los textos, a los capítulos más atrás, del capítulo 11, 12, 13, 14, el pleito se originó porque David tenía un hijo que se llamaba Absalón, y tenía una hermana. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar.
también tenía un hermanastro, aparte de otros, pero uno que se llamaba Amnón. Amnón se enamoró de la hermana de Absalón, de Tamar, y con engaños se hizo pasar como enfermo y por engaños la violó. La violó y no la quería ver ya, después de que le hizo el daño. Entonces Absalón se dio cuenta de eso y la recibió en su casa, a su hermana. Pasó un tiempo después, Absalón le pidió al rey. Acordémonos que Amnón era el hijo más preferido de David. Entonces Absalón le pidió al rey que quería hacer una fiesta, una comida, que quería invitar a todos los hermanos, a todos los hijos del rey. Pero ya había quedado confabulado con los demás servidores de él, de Absalón, que en el momento que entrara Amnón a la fiesta, porque David no lo quería dejar ir, en el momento que llegara a la casa, a la, a la cena, le echaran manos y lo mataran, porque estaba él resentido de lo que le había hecho a su hermana. Razón de eso, porque mató a su hermano, huyó. Huyó, pasó 3 años lejos del rey y un día a su amigo Joab se le ocurrió mandar a una mujer con las indicaciones que él le dio, diciéndole de que llegara donde el rey y le dijera de que ella tenía un esposo que era viuda, que ahora era viuda, y tenía 2 hijos, que los 2 hijos se agarraron en un campo solitario a pleito y uno de ellos mató al otro. Y entonces el pueblo le exigía de que le entregara al hijo vivo para vengar la muerte del hijo muerto, del hermano. Entonces David se dio cuenta de la estrategia y le dijo, esto te lo ha dicho Joab, te ha mandado a que hables conmigo, ¿verdad? Acerca de Absalón. Y ella no pudo negarlo y le dijo que sí, que era cierto. Entonces David perdonó a Absalón y, y Absalón regresó, pero regresó a su casa. Tenía 2 años de estar en su casa y no había podido ver al rey, Absalón, porque el rey no quería verlo, David no quería verlo. Mandó a llamar a Joab, Absalón mandó a llamar a Joab. Lo mandó a llamar 2 veces y ninguna de las 2 veces fue. Entonces Absalón se enojó y como Joab tenía un campo de cebada, fue, mandó a destruir, a quemar el campo de cebada. Entonces Joab se dio cuenta de eso y se fue a quejar con el rey. Y Absalón tenía una buena estrategia. Convencía a los servidores del rey. Y como era de buena presencia, esa fue la razón por la cual Absalón obtuvo bastantes seguidores, porque le estaban creyendo a él. Él se estaban pasando a su bando y ya con esa estrategia ya podía atacar a su padre, el rey. Pero todo empezó por lo que hizo su hermanastro con la hermana de él, Tamar. Porque como Amnón era el hijo preferido del rey, a pesar de que Absalón era de buen parecer
y tenía una cabellera espectacular. Pero esa cabellera, en unos capítulos más adelante, esa cabellera le produjo la muerte porque quedó colgado en unas ramas y murió con unas flechas. Con unas flechas lo mataron. Y David se entristeció cuando se dio cuenta de que había sido muerto su hijo Absalón, a pesar de que se había vuelto su enemigo, porque quería ganarle el reino. Pero todo el castigo empezó porque David se metió con la mujer de Urías, la cual la embarazó y ese niño murió. Después de que David, había mandado a Urías enfrente a la batalla y lo dejaron solo para que muriera y no se diera cuenta del embarazo que había hecho David a su mujer Betsabé. David la tomó como esposa y tuvieron relaciones y allí nació Salomón, que es el que siguió con la generación. Veamos la homilía, la explicación de esta lectura con el padre Marco Galvis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy hablaremos del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 y siguiente. Capítulo 16, versículo 5. El rey David estaba siendo insultado. Miren, uno de los pasajes de las Escrituras que me gustan a mí del Antiguo Testamento es este. Cómo David se dejó insultar por una persona y no le hizo nada. David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Estaba a punto de perder el reino. Le estaban haciendo la guerra. Estaban a punto de destronarlo. Estaba en las peores crisis que había. Y viene uno por ahí a insultarlo. Se juntó lo roto con lo escocido. La cuerda revienta por lo más débil. Y vino a uno a decirle cosas feas y le decía: fuera de aquí, lárgate de aquí, asesino. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Y le tiraba piedras y el pobre David iba caminando. Todos los soldados que lo acompañaban lo rodeaban para que no le pegara. Y le dice uno: ¿qué quiere? ¿Que le cortemos la cabeza? Aquí estoy, dígame. Y dijo David: no, déjelo quieto. Las palabras se las lleva el viento. Si Dios mandó a este a que me insultara, si Dios mandó a este a que me hiciera la vida imposible, si Dios mandó a este a que me rematara diciéndome lo que está diciendo, si Dios mandó a este a decirme las cosas, ¿quién soy yo para oponerme? ¿Por qué yo me voy a poner bravo? Déjelo quieto. Que hable, que diga, la palabra la lleva el viento. Y lo dejó quieto. No, David, un ejemplo, pues, de paciencia. ¿Cómo está usted cuando lo insultan? A ver, ¿cómo está usted cuando le dicen palabras feas? ¿Eres de los que te defiendes? ¿Eres de los que sacan la mano y golpeas a la persona? ¿De los que buscan la manera de que no te ofendan y no te insulten? ¿Cómo actúas? Decía, el otro día hablaba con una señora y me decía: padre, es que yo tengo el peor genio del mundo. Yo peleo mucho, yo soy muy gritona. Ayúdeme
para saber cómo controlar mi carácter. Llego a mi casa, me encuentro con mi esposo y mi esposo lo que hace es decirme cosas feas. Me dice gorda, me dice vieja, me dice canúa, me dice cosas muy horribles, no me trata bien, me trata mal, padre, y yo me pongo brava, yo me siento, y empieza esa mujer a llorar, yo me siento, yo no sé qué hacer, padre, mi esposo me está matando, mi esposo me está destruyendo con sus palabras, me está diciendo, y llora que señora, y llore, que llore, y llore, y llore, que llore, y llore. Yo me rascaba la cabeza. Me acordé de este pasaje de David. Padre, ¿qué hago? Padre, ¿qué hago? Yo le decía, señora, le voy a dar el mismo consejo que me dio un sacerdote, un tal Carlos Zambrano. Cuando yo era diácono, me iba a ordenar sacerdote, me dijo, usted ya es teólogo, usted ya va a ser sacerdote, le voy a dar un consejo. Cómprese un tarro de margarina, de mantequilla, y úntese por todo el cuerpo. Yo le dije, ¿y eso, padre? Para que las palabras de la gente le resbalen y usted no le preste atención a nadie. Ahorita lo van a criticar, a los sacerdotes nuevos los recritican, los persiguen, los calumnian, le levantan falso, dicen de todo. Usted no se preocupe, úntese margarina y no le preste atención a lo que la gente diga. Así me dijo el padre. Y pues no compré la margarina, pero sí le hice caso. Que digan, que hablen, que comenten. No hay ningún problema. Mire, señora, le decía. Cuando usted me dice a mí, padre, yo sé nadar. Yo nado para adelante, yo nado para atrás, mariposa, todas las formas que hay, yo sé nadar. ¿Cómo yo compruebo que usted sabe nadar? Pues cuando me vea nadando, padre, pues claro. Cuando la vea en una piscina nadando o en un río echando brazos, me doy cuenta que usted sabe nadar. Si usted me dice a mí, padre, yo sé manejar. ¿Cómo sé yo que usted sabe manejar? Pues cuando me vea manejando. Claro, usted me puede decir que sabe manejar hasta avión, pero si yo no la veo manejando, ¿cómo sé yo que es verdad? Bueno, usted le pide a Dios paciencia. Usted le dice, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia con mi marido porque si me da fuerza lo acabo, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Bueno, Dios le quiere dar paciencia. Pero la paciencia se la va a dar como se la dio a David. Le va a mandar a una persona que venga a sacarle la rabia. Le va a mandar a una persona que venga a hacerle molestar. Consejo para los que quieren tener paciencia. Usted quiere tener paciencia en su vida y le dice a Dios, dame paciencia, Señor, dame paciencia porque si me da fuerzas acabo a las personas. Bueno, Dios le va a mandar a su esposo, a su esposa, a sus hijos y llámelo paciencia. Que no le va a decir, mamá, tome paciencia, sino que le va a sacar la rabiecita, le va a sacar el enojo, le va a sacar la molestia, le va a hacer las cosas contrarias, le va a hacer las cosas chuecas y todas mal para que usted se llene de rabia, de furia, de ira, de molestia. Y eso usted tiene que decir, ahí viene el que me va a ayudar a tener paciencia, es mi esposo y viene con sus mismos chistes y sus mismos cuentos para hacerme molestar. Señor, dame paciencia, ya llegó el esposo, ahí está la paciencia. Ahora, ¿qué viene? Pues practique, pues tenga paciencia, que hable, que grite, que yo no sé qué, que le diga lo que le diga y usted diga, Señor, tú me lo mandaste para darme paciencia. Gracias por este sinvergüenza que vino a darme paciencia. Y quédese quieto. Señora, yo le decía, señora, ¿quiere paciencia? Ahí está su esposo. Pero él me la saca la paciencia, me saca la paciencia. Dios se lo mandó no para que le salga. Dios le mandó a su esposo para que usted tenga la paciencia y se ejercite en la virtud de la paciencia y no pierda la paz y la tranquilidad. A veces nosotros creemos que la virtud de la paciencia, de la paz y de la tranquilidad es cuando estoy solo y centrado conmigo mismo y en mi soledad yo sí tengo paciencia en mi soledad. No. Esa gente que vive sola vive amargada. Esa gente que vive sola no tiene paciencia. Cuando le llegan los nieticos, abuelita, y empiezan a partirle las cositas y a moverle todo, no es para que usted ande gritoneándolos y zapateándolos, insultándolos, para que no vuelvan más. Es para que usted diga, ay Señor, gracias por mandarme estos nietos, porque estos sí me van a dar paciencia. Y téngales paciencia y hábleles con cariño.
Cuando usted le pida paciencia a Dios, Dios le va a mandar la paciencia envuelta con saco de regalo en una mujer, su esposa, que va a hacer lo que ella quiera y le va a llevar la contraria. Y va a hacer las cosas que usted va a poner fúrico. Y usted, cuando esté así arrugándose, poniendo de fúrico, usted dice, ya va, yo le pedí a Dios paciencia y me mandó a mi mujer. Venga, doña Paciencia, llámela Paciencia y téngale paciencia. No se ponga a pelear con ella, no se ponga a discutir con ella, no se ponga a perder tiempo con ella, hablando, llevándola. Aprenda de David. Le llegó uno a insultarlo, el soldado que iba con él perdió la paz y ya lo iba a acabar, y David le dijo, no, déjelo quieto, déjelo quietico. Si Dios lo mandó, si Dios le dijo que viniera, ¿quién soy yo para negarme a la voluntad de Dios? Déjelo quieto, que me insulte. A lo mejor Dios tenga misericordia, y no le quitó la vida. David le tuvo paciencia, aquel que era de la familia de David, le decía, de Saúl, le decía asesino. ¿Usted quiere paciencia? Bueno, ahí está su trabajo, ahí está su jefe, que es bien grosero, que es bien retrenchero, que lo regaña, que lo grita, que lo insulta. Dígale, Señor, dame paciencia. Ahí está el jefe. La paciencia es cuando usted puede ver a la otra persona insultándole, puede ver a la otra persona tratándole mal, puede ver a la otra persona diciéndole barbaridad y usted dice, eso no es conmigo, esto se equivocó. Si es contigo, fulano de tal nombre y apellido, quédese callado y dígale, ya, terminó, siga su camino. Déjame ir a donde él está, dijo el soldado. Déjame ir donde él está y le corto la cabeza. Pero David le respondió, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Si el Señor mandó a este que me diga cosas malas, que me diga cosas feas, ¿quién le va a pedir cuentas al Señor? ¿Quién le va a pedir cuentas al Señor? Nadie. Miren, aprendamos de David. En este mundo donde vivimos, que todos quieren pelear, que si usted se come un semáforo o se come una luz o pasa alguien al lado suyo en el carro y usted está distraído, le regaña, le insulta, y usted cuando viene aquel con 2 piedras en la mano, usted le sale al encuentro con 5 piedras. Aprendamos a tener la paciencia, aprendamos a no perder la paz, aprendamos a tener tranquilidad. ¿Cuántas peleas innecesarias? ¿Cuántos gritos? Mire, el otro día iba en el carro y hubo un accidente. Yo estaba parado en el semáforo con la luz roja, venía un motorizado, se le hizo la luz roja al motorizado, el carro se le hizo la luz verde y se encontraron el motorizado y el carro. Frenaron lo que pudieron. El motorizado, cuando vio que se iba a estrellar, se lanzó de la moto y estrelló la moto contra el carro. Dañó el carro y la moto también se dañó, pero no se perdió ninguna vida. El motorizado cayó, tenía su casco, quedó medio aturdido. El del carro se paró bravo, se levantó, nosotros con el semáforo a lo lejos, y le manoteaba. El motorizado estaba en el suelo, tirado, aturdido por el golpe, y el otro venía. Se han parado 5 motorizados y han agarrado al otro por estar peleando, lo arrinconaron y le dieron una paliza al del carro, y todavía que él no se paraba. Llegó la gente, se metió, separaron al chofer del carro con los otros motorizados. Lo montaron en el carro, tuvieron que esperar a la policía hasta que se paró. Cuando hay un accidente, la gente pierde la paciencia, la gente pierde la paz. Y eso no está bien. Si hay alguna persona herida, usted fue el culpable, usted no fue el culpable. No se ponga a pelear con nadie, que te van a golpear. No se ponga a discutir con nadie, que te van a malograr. Usted puede ser muy fortachón, muy guapo, pero para guapo hay guapo y medio.
Y usted se pone ahí a pelear y a discutir, le van a maltratar, lo van a herir, lo van a malograr, le van a hacer algo en el cuerpo, lo van a dañar. ¿Cuánta gente por alzada? Y lo golpearon duro. Y lo metieron a fuerzas al carro y ahí lo hicieron esperar. Para que el otro se levantara. Los motorizados cuando hay un accidente se defienden entre ellos. Y usted se va a poner a pelear porque se cree que fue el que tuvo, pues ciertamente tuvo la culpa el motorizado, pero vendrá la policía y dirá que él es el motorizado el que tuvo la culpa. ¿Para qué se pone a pelear? Lo malograron. Cuando hay un momento donde hay gente que tiene la adrenalina 1000 y está molesta y está rabiosa, oye, deje quieta a esa persona, no se ponga a pelear, no se ponga a discutir. Cualquiera saca un arma y le da un tiro, cualquiera saca un puñal y le corta alguna parte del cuerpo, cualquiera saca un hierro, un bate y lo malogra a usted y lo tira ahí y lo deja en el suelo por alzado. Lo deja ahí por estar haciendo ese tipo de cosas. Eso está mal. La violencia no está bien en ningún momento, venga de donde venga. Pero si usted se encuentra con un violento como lo hizo David, que le tire piedra, que le diga cosas malas, que le diga malas palabras, que lo esté ofendiendo, es mejor que diga como David, a este lo mandó Dios, agache la cabeza y mire, siga caminando. Y le, David, vamos a matarlo, vamos a cortar la cabeza. Y David, Dios lo mandó a este. Yo no soy nadie para eso. Dice David, si mi propio hijo me quiere matar, ¿cuánta mayor razón tiene este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de este hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Bastaba que David dijera, mátenlo. Bastaba que David dijera, ¿y qué le pasa a este? Agárrenlo, acaben con su vida. Bastaba que David dijera, ese me estorba, quítenlo. Bastaba una orden de David para matar a aquel que estaba insultándole. Y David dijo, si este me lo mandó Dios, voy a ponerme yo a pelear con Dios. Déjenlo. Puede ser que esas maldiciones que me echan, que no son verdad, puede ser que se conviertan en bendición. Déjenlo quieto. Y David no hizo nada. Y David no se defendió, pero Dios lo defendió. Hasta el propio hijo Absalón quería matarlo. Y David no se quedó ahí, voy a esperar a Absalón para enfrentarlo. No. David agarró y se fue. David era una persona pelearina. David era un guerrero. David conquistó, derramó mucha sangre. Todos le tenían miedo al rey David. Pero David tenía algo, que con la gente de su familia y de su casa no se metía. El hijo quería matarlo. ¿Y qué hizo David? Agarró las maletas y dijo, vámonos. No sea que llegue Absalón, miren. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David le dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén, huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Era el hijo, él era el rey. Él era su papá, tenía todo y podía vencer al hijo. Y dijo, nah, yo con mi hijo no voy a pelear, mejor vámonos de aquí. No sea que llegue y nos mate. ¿Qué lo iba a estar matando? Era el rey, tenía la fuerza, tenía el poder, tenía todo. Y aún así David no se metió con su familia. Llegó alguien de la familia de Saúl, de alguna tribu, era de Israel. Empezó a apedrearlo y dijo, no lo toquen, déjenlo quieto. David sabía que no debía pelear con su familia. David sabía que no debía pelear con lo de su casa, con lo de su tribu. ¿Y nosotros con quién peleamos? ¿Con quién tenemos las mayores peleas? ¿Con quién tenemos las mayores discusiones? Pues con nuestra casa, con nuestra familia. Con ellos somos guapos, con ellos somos alzados. Con papá, con mamá le respondemos feo. A los hijos, a los hermanos, a los primos, a los nietos, a los abuelos. Ahí andamos peleando, ¿no? ¿Quiénes son las personas con las que más peleamos? Con nuestra familia, aprendamos de David.
Con su hijo no peleó. Con uno de la tribu, uno de la familia de Saúl tampoco. David era guerrero y peleaba con los enemigos, pero no con sus familiares. Nosotros somos bien pelearines con nuestros familiares. Nosotros somos bien groseros con nuestros familiares. Nosotros nos peleamos con nuestros familiares. Y eso está muy mal. No debemos andar peleándonos. No debemos andar discutiendo. No debemos andar perdiendo la paciencia. Por el contrario, aprendamos de esta palabra a tener mucha paciencia. Y la paciencia se llama como se llama su esposo, como se llama su esposa, como se llaman sus hijos, como se llaman sus padres, sus abuelos y nietos. Como se llame su familiar, ese que te hace la vida imposible, así es el nombre de la paciencia que debes tener. Porque a veces en la vida nosotros pedimos paciencia, Dios nos manda a las personas y realmente no tenemos paciencia. Andamos peleándonos, discutiendo y tratando mal a la gente. Que esta palabra nos ayude a no andar peleando con la familia, a no andar peleando con los nuestros, sino a tener paciencia. Que este día, cuando Dios le mande a ese a insultarte, a cualquiera que de su familia, del trabajo, donde la calle, donde sea, no le prestes atención. Aprenda como a mí me pasó una vez, y ya termino con esto, en un avión. En un avión yo no sabía, y estaba atendiendo una llamada, estaba en Estados Unidos, hablando por WhatsApp. Y pasó la hermosa, una señora adulta, blanca, pelo amarillo, y me dice a mí, yo no sé qué. Y yo seguí hablando. Regresa y me dice, yo no sé qué. Y como yo no le hice caso, pues yo no le entendía, empezó a regañarme en inglés. Y me hacía señas y me manoteaba y me hacía señas y yo más nada la miraba. Y yo decía, ¿qué estará diciendo esta mujer? Yo hablando por teléfono y mirándola. Como yo no entendía nada, el de al lado me dijo, Señor, que apague el teléfono que vamos a salir. Y yo, ya. Corté la llamada, apagué el teléfono y la mujer siguió ahí peleando. Yo, como si nada, no le entendí nada. Me peleó, me dijo de todo. Me regañó, no sé qué me diría. Lo sé que estaba brava y estaba manoteando y diciendo las cosas. Yo no le presté atención, no le entendí. Cuando venga alguien a insultarte, a tratarte mal, hazte como el que no entiendes. No le prestes atención y no perderás la paz. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.